Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulnerable. Realmente es una alegría muy grande poder contar en esta oportunidad con la visita de un varón de Dios. Tenemos con nosotros a Luis Otero, a quien quiero dar una cordial bienvenida. Él es un hijo de Dios, nacido hace 47 años en la hermosa isla de Puerto Rico. Él es esposo, papá y un cariñoso abuelo. Y algo que es muy digno de destacar en Luis es que realmente él ejerce un ministerio como Dios habla en su palabra, desde su familia, desde su hogar. Y esta noche él viene dispuesto a vaciar su corazón en vulnerable, en ser él vulnerable con nosotros. Bienvenido, Luis. Este es tu espacio. Saludos. Saludos, María. Saludos a los oyentes, a quien está viendo este video, a Iván detrás de las cámaras y todo lo que tiene que ver con la preparación del evento. Y nada, es un placer estar aquí y compartir, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en mi vida a través de los años. Gracias, Luis. Y para dar la apertura a este nuevo episodio, nos gustaría comenzar conociendo de los primeros años de vida de Luis. Todos hemos escuchado hablar y sabemos que nuestros primeros años de vida, nuestra infancia, marca pues definitivamente quiénes somos de adultos, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco acerca de los eventos trascendentales de tu niñez. Si enumeráramos, no terminaríamos, pero mi niñez fue me acuerdo de mi cumpleaños de los 5 años, hasta ese momento fue perfecta. Como todo niño jugaba con los primos, con los vecinos, pero a partir de ahí comenzaron a pasar eventos en mi vida que fueron poco a poco fragmentando mi alma. Por ejemplo, en ese entonces mi mamá se había divorciado, ¿verdad? Y comenzó la relación con el papá de mis segundos dos hermanos, del 3 y del 4, ¿verdad? José y Ricky. Y pues ese hombre estaba en un patrón de bebida, de alcoholismo, y pues cada vez que el hombre llegaba ebrio a la casa, pues la verdad es que la golpeaba. Y pues yo ser el mayor en ese entonces, 5 o 6 años, pues yo era el que pagaba los platos rotos. Entonces, cuando mi mamá me tuvo, tenía 16 años de edad. Era una niña, literal. Entonces, yo no culpo a mi mamá por lo que voy a decir a continuación, porque mi mamá me crió con lo que tenía, con lo que sabía, que a esa edad, 16 años, era muy poco. Pues entonces mi mamá viene de un patrón de maltrato de casa de sus padres, y así pues comparte este otro escenario ahora en donde ella es maltratada por alguien, ¿verdad? Que es alcohólico, y a su vez yo pago, ¿verdad? También las consecuencias. Y pues mi mamá, volcada en todo ese dolor, que no sabe, esta frustración, que no sabe cómo trabajar con ella, la vierte encima de mí. Entonces esto me llevó a mí a un patrón de rebeldía en mi niñez, aun cuando vuelvo un momento atrás, ¿verdad? Fui también utilizado sexualmente por un adulto. Y eso, todas estas cosas me fueron llevando a una rebeldía, y cuando tuve el 9º grado, me rebelé. Me rebelé y me puse en mis pantallas y comencé a frecuentar amistades de la calle, buscando lo que no encontré en mi casa: valía, respeto, aceptación.
Y pues entonces todo eso repercutió en que yo estuviera en la calle muchos años, drogándome, haciendo barbaridades. Y todo esto eh, me llevó a un patrón también de abuso de sustancias controladas, de pornografía, adicto totalmente. Fue uno de los grandes desafíos que como hombre tuve que enfrentar para salir de eso, pero eso es un poco más adelante. No me quiero adelantar, así que mi niñez está marcada por una serie de eventos que realmente fragmentaron mi alma, totalmente. Qué, qué triste, Luis, qué triste realmente el repasar años que marcan la vida de una persona. Es, no es agradable el ver atrás y ver a lo que uno ha sido expuesto, ¿no? Sin embargo, creo que toda esa vivencia tiene que servir de algo. Y creo que en este momento estamos acá en esta plataforma para que justamente esa experiencia dolorosa de tu niñez, que ha sido caracterizada por una orfandad, pues haya servido para dar luces, para abrir el camino, para que padres y para que hijos puedan ver una realidad sin estar inmersos en ella. Y creo que de esa manera habrá valido la pena el sufrimiento que tú has tenido antes, para poder realmente evitar ese dolor y que la gente pueda no necesariamente atravesar para pasar, para aprender, sino la sabiduría está en evitar, ¿sí? Y creo que es muy importante el tocar estos temas, porque si tenemos que ponerle un título a lo que tú acabas, de comentar, tendría que llamarse orfandad. Y creo que tomando nota de lo que tú decías, Luis, y realmente has tocado temas muy fundamentales, has hablado de una fragmentación del alma y eso es algo muy profundo. Eso es algo que realmente deja en una cautividad al ser humano, ¿sí? En una cautividad donde expone, y lo que tú decías, yo buscaba la valía en cosas que estaban totalmente equivocadas. ¿Sí? Porque lo que tú acabas de definir es algo muy fuerte, y es que la orfandad no necesariamente es la falta del papá o de la mamá, porque tú tenías mamá y tú tenías papá, ¿sí? Que se hayan divorciado es un evento, pero los tenías vivos. Porque generalmente nosotros pensamos que un huérfano es alguien que quedó sin papá o sin mamá. Pero en la tierra tú tenías a tu papá y tenías a tu mamá, que hubo un evento en tu familia, que fue el divorcio, pero tenías a tu mamá. Entonces, nosotros podemos ver que la orfandad no es necesariamente el no tener al papá y a la mamá o a la mamá en la tierra, sino es esa desconexión espiritual que existe con la fuente y que genera lo que te pasó a ti, una crisis de identidad. Y creo que ahí es donde necesitamos silvanar para dar paso a la siguiente parte donde tú decías, ahí nos quedamos y luego vamos a la otra parte. Pero creo que es importante cerrar porque has hablado de temas muy relevantes, ¿no? O sea, vamos a concluir en la crisis de identidad, porque esta orfandad concluye en la crisis de identidad, pero pasa por todos estos elementos que tú has hablado, ¿sí? Que tiene que ver con maltrato, que tiene que ver con buscar cosas fuera
que te ha llevado a adicciones, que eso ha venido producto de alguien que era alcohólico, que eso ha derivado en qué, o producto de qué, de una mamá joven, inexperta, ¿sí? Obviamente carente de amor y con espíritus de inseguridad, por supuesto, con carencias, y esa es una palabra que resuena, y seguramente muchas personas que nos están viendo, nos van a ver y nos van a escuchar, también se van a reflejar en estos aspectos, ¿no? Cuando una persona necesita la aprobación de otros, cuando no se siente suficiente, cuando busca valor en los otros. Y eso refleja falta de amor, falta de aceptación, falta de todo lo que tiene que haber cuando uno está protegido por los padres. Y qué interesante y qué importante lo que comentas, Luis. Y todo ese espíritu de orfandad que tuviste que vivir desencadenó en una crisis de identidad. Correcto. Y ahora viene una segunda parte. ¿Qué pasó después? ¿Cómo tú lograste salir de esa orfandad? ¿Cómo es que se te fue revelado al Padre? Bueno, una de las cosas que no te mencioné es que mi papá, Alfredo Otero, que está con el Señor, ahora mismo mora con el Señor, lo dejé de ver cuando tenía 4 años. Antes de aquel cumpleaños, que fue mi último evento de una niñez normal, diría yo, lo dejé de ver. Y lo vine a ver a los 28, en una cama con cáncer. Y pues yo pensaba para mis adentros que ese vacío que no sabía que estaba ahí no era necesario o no hacía falta llenarlo. Entonces, eso en adición a todo lo antes mencionado, formó muchas lagunas mentales. Como tú dijiste, mucha fragmentación. Y ahora vamos, ¿verdad? Quería añadir eso a lo que habías dicho o recapitulado, y voy a proseguir con lo que me acabas de preguntar, que en dónde, ¿verdad?, comenzó, o dónde se quedó, o dónde se fue el día que se fue la orfandad. ¿Me puedes? Ok. Resulta ser que en este mundo de las drogas yo me sumergí completamente. Y es cuando conozco a Verónica, mi amada esposa. Esa es... Yo no puedo mencionarla si la voz no se me quiebra. Ese es el ángel que Dios envió para mí, mi esposa. Pues mira, estando sumergido allí, la conozco con 16 años. 16 años tenía esa mujer. ¿A la misma edad que tu mamá te tuvo Sí, a ti? Correcto, correctamente. Yo era un poco adulto, yo tenía ya 21 años. Pero para ese entonces no había esto que ha ido hoy día, que los menores, yo no lo sabía. Yo, de verdad que era una mujer, para mí era una mujer adulta. Pues me enamoro de ella, pero sigo en la calle. El día en que ella me dice, mira, no puedo más con esto, vete. Este día me di cuenta que la quería y dije que iba a cambiar, le lloré, le supliqué, me dio la oportunidad y comenzamos, ¿verdad?, a estar un poco más serio, pero aún el cuento aún comienza. Resulta ser que yo seguí en la calle. A mí nada me saco de ahí sino Dios. La invito a una iglesia, porque mira cómo es la cosa, María. Dentro de todo este panorama de fragmentación, de maltrato, de recuerdos del pasado, había alguien que me llevaba a la iglesia. Y aunque no conocía a Dios, yo sabía de Dios. Era mi tía, la hermana de mi papá, Titi Lucy, y mis primos, Daniel, Abigail y Cintia. Esa gente influyeron en mi vida de gran manera. Yo lo supe después. Ellos me llevaban a la iglesia. El tiempo en que mi mamá me dejaba allá, eran los fines de semana, algunos fines de semana.
Y los domingos íbamos a la iglesia. Allí aprendí a ayunar. Allí aprendí a que Dios existía, que a Dios se le pedía. Y siendo un niño de 9, 8 años, yo ayunaba para que mami no me buscara. Y yo pasar toda mi semana en casa de Titi Lucy. Y mira, para sorpresa para sorpresa de mami, cada vez que yo me quedaba allá, mis notas mejoraban, mis calificaciones. Porque el ambiente era totalmente diferente. Aprendí de Jonás, de Jacob, de Sansón, de todos estos héroes de la fe. Y no sabía que eran semillas que habían puesto ahí en el corazón. Un día, les digo a mi esposa, cansado de la calle, tantos casos que me busqué con las autoridades, le dije, Verónica, vamos a la iglesia. Y ella me miró súper extrañada. ¿Ah? Vamos a la iglesia. Pues comenzamos a ir a la iglesia, fuimos como 2 veces, ella siguió yendo y yo volví a la calle. Pero antes de irme mejor, me fue peor. Ahí comencé a usar heroína, comencé a usar crack otra vez. Me fui, como decimos en Puerto Rico, pata abajo. Y un día me busco un caso, me dan una probatoria y de 1 año. Y después de la probatoria, ese mismo día, yo llego al punto de droga, que era mi barrio donde yo vivía. Y pues, consumo. Cuando consumo, ya iban a ser las 12 de la noche. Voy a mi casa y comienzo a caminar. El que iba acompañándome se desvía a su casa. Yo sigo caminando, perdón. Y comienzo a sentir un terror que yo nunca he sentido, un miedo igual a ese. Habían, yo no lo conté, obvio no lo conté, cientos, quién sabe si miles de demonios encima de mí, dando vueltas y atormentándome. Y yo empecé a correr como un loco. Corriendo y llorando por una calle a las 12 de la noche y nadie. Cuando llegó a una esquina de una casa de una gente que eran cristianos, a esa hora había música puesta, música cristiana, con de alabanza al Señor. Y cuando yo llegué a esa esquina, que donde la música más fuerte se escuchaba, el miedo se disipó, se fue todo lo que me estaba atormentando. Pero en la medida que cogía la curva y comenzaba a caminar hacia mi casa, el miedo volvió a atormentarme. Empecé a correr hasta mi casa, le toqué la puerta a mi papá, que ese fue el hombre que me crió, esa otra cosa, para mi padrastro fue el hombre que me crió, ese es mi papá. Le toco la puerta, dice, papi, abre, me están siguiendo. Me dice, tú lo que estás arrebatado, date un baño, come algo y te acuestas. Pero no, yo te sentí un miedo horrible. Yo no me acuerdo cómo fue que lloré. Lo que hacía que yo me tiré de rodillas y comencé a clamarle a Dios que me ayudara, que tenía miedo, que me quitara eso, que se fueran lo que me estaban atormentando. Y siento que una mano me la pone en el hombro izquierdo. Yo estaba tirado en el piso. Y cuando yo comienzo a orar, comienzo a escuchar muchas voces distorsionadas a la misma vez saliendo de mí y un fuego que me quemaba. En ese entonces tuve una visión que Dios me mostró. Yo estaba, creo que predicando o algo así. Y ese día me convierte, Señor. Nadie me predicó. Nadie me habló de Cristo. Nadie me hizo la confesión de fe. Eso fue, y nadie tuvo que despertarme. Lo hizo Cristo. Y dije, wow. Así que ese fue el inicio de dejar la ofrenda a un lado. Pero eso tomó años, María. Yo llevo 24 años convertido al Señor. Y te puedo decir con sinceridad que salir del espíritu de orfandad me tomó, yo creo que cerca de 18, quién diría hasta 20 años. Porque eran tantas las marcas, tantas las cicatrices, tantos los recuerdos, tanto las cadenas, que fue un poco a poco. Pero te puedo detallar 2 eventos que son como yo diría el clímax de mi liberación. Uno fue el que te acabo de contar y el otro fue el más difícil. Dos.
Una vez, ¿verdad? Yo tenía, como bien mencioné al principio, yo era adicto a la pornografía, ¿verdad? Y cada vez que me exponía a material como este, pues había una manifestación, ¿verdad? Luego de esas manifestaciones, siempre me sentía mal. Estaba en la iglesia, yo era líder, ¿sabes? Hace eso, creo que 10, 12 años atrás. Y cada vez que terminaba el evento, Dios me arropaba con su amor. Y yo comenzaba a llorar. Hasta ese entonces había escuchado de la gracia, pero aún no la entendía. Entonces, en una de esas, otro día, se acaba el evento y él me hace sentir el amor otra vez. Y le digo, llorando, ¿qué tú quieres conmigo? Tú no ves lo que yo acabo de hacer. Déjame. No soy yo el que tú necesitas. Tú no ves qué roto estoy. Todavía a estas alturas del juego. Yo sigo trabajando, peleando con esto. Déjame en paz. Cuando ese ser tan maravilloso, mi papá, me dice, te amo, yo me derretí. Me rompí en pedazos, me tiré al suelo. Ese día la gracia me alcanzó. Ese día la gracia me rompió, me derritió totalmente. Desde ese día, María, yo no fui el mismo. Yo no sabía cómo explicarlo, pero yo no sabía tampoco volver a donde yo estaba. Otro de los eventos que tuve que me rompió fue cuando mi esposa cayó en cama. Mi esposa cayó en cama, pero mi deporte era mi ídolo, era el boxeo. Y pues mucha gente tenían que ver conmigo con eso. No era bueno, el mejor, pero era muy disciplinado. Y tú sabes que la disciplina, tarde que temprano, vence el talento. Así que un día me voy 3 días de retiro a un monte a orar. Y andaba con un amigo, a Carlos, que donde quiera que esté, ¿verdad? Le envío un beso y un abrazo. Estaba oscuro. Había como linterna, si acaso, en un monte. Y una señora me mira y me dice, el boxeo no es de Dios. Y yo la miro y miro al amigo mío. Él me mira y me dice, a mí no me mires, a que yo voy a ser tú, es contigo. Resultó ser que ella era la mamá de un boxeador famoso y me contó cómo esa mafia mató a su hijo. Yo no lo entendí. No fue hasta que mi esposa cayó enferma de cama que yo dije, te entrego lo que tengo, a mí no me importa, yo quiero que ella salga de eso. Y fue un cuadro espiritual, lo que ella tenía, ¿verdad? No estoy autorizado a hablar de eso, pero esa mujer fue sacudida totalmente por eso que le pasó. Yo también, esa fue nuestra iniciación en el Evangelio, fue súper fuerte. Y yo diría que esos 3 eventos fueron los que me comenzaron a romper para sacarme de ese espíritu de orfandad. Y hoy día poder decir que soy hijo y operar, hablar y vivir desde ese espíritu del hijo. Esos 3 eventos me rompieron totalmente. Wow, Luis, realmente lo que acabas de comentar es tremendo. Es tremendo. He anotado algunas cosas porque son muy fuertes y es algo que tiene que llenar de esperanza, porque lo que tú acabas de comentar es totalmente real. Tú acabas de hablar del Dios vivo, del que está ahí, del que te pone la mano en el hombro y que te dice, aquí estoy. Y lo que tú acabas de comentar y de dar testimonio es exactamente lo que pasó con Pedro en la época de los apóstoles. Y ahí podemos ver que una de las
cosas a las que vino Jesús a la tierra fue a revelar a su Padre. Cuando le dice a Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y cuando Pedro, el único de entre los apóstoles, le dice, tú eres el Mesías, le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y está ahí Amén. donde le cambia de nombre y le dice, desde ahora ya no será Simón, sino Pedro. Y le da una identidad. Y eso mismo hizo contigo. Amén. Eso me parece maravilloso, maravilloso, Luis, porque lo que hemos visto y lo que sabemos de la Biblia, lo estás comentando aquí. Y creo que ese es un testimonio vivo de que si lo hizo con Pedro, lo está haciendo contigo y lo va a seguir haciendo. Porque ese ¿Quién gran... le dice? Sí. Yo soy ahora, yo soy siempre. Yo no dice yo fui, yo seré, es yo soy. Yo soy. Amén. Amén. Y algo que también lo acabas de decir y me parece grandioso es cómo te alcanzó la gracia cuando, a pesar de estar siguiendo a Jesús, seguías en la pornografía y en sabe qué otras cosas más, como todos. Bueno. Todos los que una vez que conocemos a Cristo, nos cuesta tanto luchar con nuestra carne. Porque nuestra lucha, como dice su palabra, no es contra sangre, carne, es contra potestades y principados. Y son luchas tenaces. Son luchas tenaces. ¿Por qué? Porque no se trata de morir. O sea, necesitamos morir a nosotros. Correcto. Realmente Cristo nazca. Amén. Y ahí estás, en ese lugar estás. Y algo que acabas de decir es, ahí el Señor me alcanzó su gracia y fui hijo. Y algo que me trae a la memoria es el momento que Jesús fue hijo. Y el momento que fue hijo es cuando fue bautizado en el río Jordán y el Padre manifiesta y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí se rompe la orfandad. Y creo que el regalo más maravilloso que podemos tener los seres humanos es ese reconocimiento del Padre, de ser llamados sus hijos. Porque al ser hijos de Dios, somos también herederos. Y eso no se manifiesta en llenarnos la boca diciendo soy hijo de Dios, sino en el carácter desde donde uno opera. María, hay un detalle súper importante y es que cuando, no puedo dejarlo pasar por alto, cuando uno viene de una niñez parecida o igual que la mía, uno brega mucho con el rechazo. Al tú no ser aceptado por los que amas, eso te hace dependiente de la aceptación de otros, ¿verdad? Y es lo que lleva a uno a buscar muchas cosas. Yo siempre me esforcé por hacer las cosas excelentes dentro de lo que llaman la casa de Dios, que es un edificio, pero siempre me esforcé por ser lo mejor en lo que hacía. Sea que predicara, sea que estaba en las cámaras, sea... Yo lo que buscaba era la aceptación. Lo que estaba buscando era el ser reconfortado, reconocido, ¿verdad? Por ese vacío que estaba ahí. Pero Dios, que se las sabe todas, de todas, me sacó aparte. Me trabajó en el desierto. Entonces, ahí trabajó rechazo. Digo esto porque en un evento en el 2021 había lo que se llama un refrigerio. Y yo me acosté en el piso, como todo el mundo que estaba en ese retiro.
Y me acuesto y lo que le pregunto es, todavía desde mi herida, le pregunto, ¿por qué? Mira, aún por lo que yo le preguntaba o lo que peleaba con la gente, porque a mí nadie me corrige. ¿Por qué si yo estoy mal? A mí nadie me dice, mira, esto está mal. No, no, no. Rechazo, calladito. Nadie me dice nada. Vete a una esquina. Y yo dije, ¿qué pasa? Por años. Entonces, esa mañana, a las 5 de la mañana, estoy acostado en el piso y estoy pensando en eso. Ni siquiera le pregunto al padre, porque una cosa es que tengo, debe ser por creación de Dios, es que yo al padre no le cuestiono nada. Nada. No tengo necesidad. Si él lo dijo, se hace. Se acabó. Yo nunca le cuestiono nada. Entonces, pensando en esto, él me dice, mi niño. Cuando me dice mi niño, yo empecé a llorar. Y me dijo, no podía permitir que nadie pusiera un bisturí en donde yo solamente podía poner mi mano. No quise que nadie te dañara. Era algo que yo solamente podía hacer. Ya, yo me derretí. Ese día, para mí fue el Jordán. Ese día, yo sentí que él me dijo, tú eres mi niño amado. Ese día yo dije, se acabó la lloradera, se acabó la autoaceptación, vamos a trabajar en el reino. Amén. Mira qué lindo, que realmente ese es un testimonio maravilloso de cómo el Señor aparta, de cómo el Señor aparta y realmente no deja que, voy a usar una palabra con mucho cuidado, porque no se me ocurre otra, de alguna manera, no se contamine, ¿no? No se contamine con lo que está ahí afuera. Y algo con lo que empezaba la entrevista, que quiero realmente volver a tocar contigo este tema, es el empezar en casa. Creo que todo liderazgo tiene que empezar en casa, ¿no? La familia. Es en la familia, es con los hijos, es ahí, porque eso lo leí, creo que es en Timoteo, dice, o sea, si a veces ni tus hijos te siguen, entonces ahí es donde primero uno tiene que estar, ¿no? Y el tiempo que uno pase con los suyos es sumamente importante, es donde lo que tú decías que me pareció maravilloso y lo rescato, mira las semillas que pusieron tus tías, la gente de tu familia, la familia de tu papá, que sin saber, de pronto sin la intencionalidad que ahora tú estás haciendo con tus hijos, con tus nietos, la intencionalidad las puso. Correcto. Y esas semillas florecieron en su momento, pero florecieron y de una manera maravillosa. Y ahora la siembra tú que estás haciendo de manera intencional, pues con seguridad eso está siendo regado en una tierra completamente fértil. Amén. Me encantaría, Luis, seguir conversando, porque creo que esta entrevista tiene que tener un nombre, y ese nombre es de la orfandad a la hijidad, porque ese es un camino maravilloso que Dios te ha regalado y lo ha hecho carne en ti. Y me gustaría que aproveches esta plataforma para dejar un mensaje a tanta gente que vive en orfandad. Y eso es más allá de la edad, porque no necesariamente son niños, son adolescentes, somos adultos, gente mayor que sigue en la orfandad, que sigue con la dependencia de que no, a mí no me ha mirado, que a mí no me ve, que a mí no me quiere, que a mí siempre me hacen así, que siempre yo soy el pobrecito, o al contrario, ¿no? Que también se manifiesta en que yo me impongo, yo tengo que ser siempre visto, yo tengo que ser siempre así. Entonces, ¿qué mensaje le darías a esa persona que todavía a veces ni sabe que está en la orfandad? Y ese mensaje de esperanza de que Dios lo hizo contigo y lo va a hacer, y que realmente si hay algo que Dios quiere, no es un perfecto, porque tú dijiste, yo seguía en estas cosas, yo no era el más perfecto, y Dios me mostró su gracia, su misericordia, y realmente
lo puede hacer con ellos. Entonces, esta plataforma es tuya, amado Luis. No, a todos aquellos que van a ver esto retransmitido y que te sientes solo, rechazado, poco valorado o valorada, y que andas sin saberlo en búsqueda de aceptación, en busca de validación. Mira, es cierto que hay partes del alma fragmentadas, es cierto que hay heridas abiertas que todavía sangran, pero más que sanar el alma, y no quiero que me malentiendan con esto, más que sanar a este niño interior, Cristo vino a aplastarlo. Te van a llevar al desierto, te van a aplastar. Ya yo lo viví, pero ¿sabes algo? Es maravilloso cuando puedes salir del desierto y ver en lo que Dios te va a convertir. Un hijo. Yo fui huérfano, estuve años preso en el espíritu de orfandad, quejándome de todos, llorando por rechazo, llorando por abandono, llorando porque lo más que quería me dejaron solo. Y no había entendido que Dios me había metido en la escuela del desierto con el Espíritu Santo para que aprendiera a depender del Padre. Y mientras más solo estuve, más conocí a mi papá, a tu Padre. Y esta es mi exhortación. Métete con Él en el desierto. Olvídate de todos y de todos. Olvídate de rechazo, olvídate de todo. Esas son marcas que más adelante te vas a reír de ellas. Y esas heridas que van a sanar van a destellar luz para otros. Tal y como lo hizo conmigo, como lo hizo con María y como lo he hecho con tantos otros. No te me rindas. Aférrate a la raíz, al Padre del cielo, al dador de todo don perfecto, de toda buena dádiva. Y vas a ver con tus propios ojos cómo la gloria de Dios arropa tu casa, arropa tu vida, y todo lo que pensaste que era dolor se convertirá en gozo. Un gozo que nadie va a entender, solamente tú y aquellos que te rodean. Gracias, gracias, Luis, realmente qué glorioso y qué esperanzador es para todas aquellas personas que no pueden dejar un vicio, y no solamente un vicio es el alcohol o las drogas o la pornografía, sino todo exceso, la comida, los medicamentos, las ansiedades, las depresiones, los pánicos, las dependencias emocionales. Sí. Todo eso, o sea, qué maravilloso es poder conciliar el sueño en paz, es poder vivir en paz, es poder cultivar y tener relaciones tranquilas, sanas, y todo eso realmente no tiene precio, y todo eso se consigue sanando las heridas, como dice Luis, como Dios las sanó con él, desde la raíz. Desde la raíz. No tengan miedo de meterse al desierto, de meterse a las profundidades con el Todopoderoso, porque el Espíritu Santo vino a quedarse con nosotros y Él dice que nos va a enseñar las cosas sobre todas las cosas, y no hay mejor maestro que Él. Luis, un honor, un privilegio tenerte en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Vulnerable. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.